Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video vamos a ver operadores cinemáticos. Pues bien, el contenido de esta presentación incluye una introducción a los conceptos cinemáticos básicos, matrices de rotación, transformaciones de similaridad, composición de rotaciones, rotación con respecto a ejes absolutos, parametrización de matrices de rotación, representación de roll, pitch y yaw, ángulos de Euler, Z, Y, Z, representación de eje ángulo, cuaterniones y finalmente algunas rotaciones empleando cuaterniones y aplicaciones con MATLAB. Bien, como introducción a los conceptos cinemáticos básicos, tenemos que comúnmente un manipulador, un brazo robótico, requiere llevar a cabo una tarea y esta tarea determinada en donde el efector se moverá a través de una serie de puntos. Esto es muy común en varias industrias ya, en donde se requiere que el brazo manipulador se posicione de un punto a otro. Entonces, considerando un punto P en el espacio en el cual se asignan dos sistemas de referencias, denotados como 0 y 1, tenemos nuestro sistema de referencia 0, que está marcado con gris. Tenemos nuestros tres ejes X, Y y Z, subíndice 0. Tenemos nuestro sistema de referencia 1 con color azul. Tenemos nuestro eje X, Y y Z referenciado en 1. Y tenemos nuestro punto independiente P. Ahora bien, este punto puede estar referenciado en cualquiera de los dos sistemas de referencia. Por ejemplo, puede estar referenciado con respecto al sistema de referencia 0. Aquí como lo podemos ver con P0. Y también lo podemos tener referenciado con respecto de P1, donde P0 y P1 dependen de un sistema de referencia y tiene propiedades de dirección y sentido, magnitud, dirección y sentido. Entonces, así como lo podemos ver, este punto P puede estar referenciado en el sistema 0 o en el sistema de coordenadas 1. Bien, en un concepto que debemos de conocer son los vectores libres. Estos se caracterizan por tener, obviamente, magnitud, dirección y sentido, independientemente del lugar en donde se encuentren. Eso quiere decir que puede haber n números de sistemas de referencias, como aquí estamos marcando dos sistemas de referencias, y los vectores libres pueden estar en cualquier parte, en tanto tengan las propiedades de magnitud, dirección y sentido. Para hacer operaciones con los vectores libres, se requiere que se encuentren expresados en el mismo sistema de referencia. Eso quiere decir que yo no puedo hacer una suma o multiplicación de vectores libres con dos sistemas de referencia separados. Deben de estar los dos vectores libres referenciados al mismo sistema de coordenadas. Bien, existen algunos sistemas que nos pueden ayudar a unir o a realizar operaciones empleando vectores libres de distintos sistemas de referencia. Estas herramientas son las matrices de rotación, que son utilizadas cuando los elementos de referencia solo difieren en su orientación. Esto quiere decir que las matrices de rotación las podemos utilizar cuando los sistemas de referencia solo difieren de su orientación. Y las matrices de transformación homogénea, que son utilizadas cuando los sistemas de referencia difieren tanto de su posición, de su origen, como su orientación relativa. Vamos a ver primero en esta presentación las matrices de rotación y posteriormente vamos a ver las matrices de transformación homogénea. Bien, si nosotros consideramos dos sistemas de coordenadas como 0 y 1, tal como se muestran en la figura, aquí nótese que el primer sistema de referencia con azul es el sistema de coordenadas en 0 y tenemos que el otro sistema de referencia está en 1, en donde tenemos x1, y1 y z1. En esta figura podemos deducir lo siguiente: los orígenes de los sistemas de referencia coinciden. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen tanto del sistema 0 como del sistema 1 se encuentran en el mismo punto. Los ejes Z0 y Z1 son coincidentes, por eso aquí no se ve el verde.
o se podría ver el verde y no se podría ver el azul, pero los dos ejes, tanto Z1 como Z0, coinciden, es decir, están en esta misma dirección. Luego tenemos que los ejes X1 y Y1 presentan una rotación en el ángulo θ con respecto a los ejes X0 y Y0. Es decir, que Y1 y X1 rotaron. Si nosotros nos lo imaginamos, podríamos pensar que tanto el sistema de coordenadas Z0 y Z1 estaban igual al inicio en estos tres ejes, pero se mueve, o nosotros podemos mover el sistema de rotación 1 θ grados, como lo muestra la figura. Bien, ahora el vector X0 con respecto a 1 representa la orientación que tiene el vector X1 con respecto al sistema de coordenadas 0. ¿De acuerdo? Entonces el 0 aquí arriba es el sistema con el cual nosotros vamos a estar referenciados. Eso quiere decir que el vector X1, ¿y quién es el vector X1? Este es el vector X1, al que estoy señalando aquí. Este vector X1 está referenciado con respecto del sistema 0. Es decir que el sistema de referencias o el sistema de coordenadas 0 lo toma como un origen. Entonces se dice que X1, cuando le ponemos nosotros el cerito acá arriba, nosotros decimos que está referenciado con respecto del sistema de coordenadas 0. Entonces, para determinar el vector basta con encontrar sus componentes. ¿Cómo podemos encontrar las componentes de este vector X1? Pues tenemos A1, A2. A1 van a ser las componentes en X y A2 las componentes en Y. Entonces, para el vector Y1, sus componentes en X van a ser B1 y sus componentes en Y van a ser B2. Entonces, con esta descomposición nosotros podemos encontrar la orientación de ese vector. Bueno, ahora podemos escribirlas de la siguiente manera, es decir, X1 referenciado con el sistema 0, aquí está, con el sistema de coordenadas 0, lo podemos encontrar con A1, es decir, la distancia que existe en X y la distancia que existe en Y. ¿Ok? Y también el vector Y1 referenciado con 0, Y1 referenciado con 0, con menos B2 y, perdón, con menos B1 y B2. ¿Por qué menos B1? Como el sistema de referencia dice que hacia enfrente, como lo está indicando aquí, va a ser positivo, pues como esta tiene una dirección contraria, por eso nosotros deducimos menos B1. ¿De acuerdo? Entonces las componentes del vector X1 en el eje X, nosotros las podemos encontrar como la magnitud de X1 por el coseno de θ. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegué a esta ecuación? Ustedes recuerden que si nosotros tenemos el plano cartesiano y adicionalmente nosotros tenemos este vector aquí, nosotros podemos encontrar sus componentes en X y sus componentes en Y. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos encontrar esa resultante mediante el teorema de Pitágoras, que dice que X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser esta resultante. Y para encontrar a X, esto va a ser igual a R por el coseno de θ, en donde este va a ser θ, y Y va a ser igual a R por el seno de θ. Tomando en consideración esto, nosotros calculamos esta y calculamos esta. De igual forma, para el vector Y1, sus componentes del vector Y1 en el eje X va a ser menos B. Entonces este menos B va a ser igual a coseno más 90 grados. ¿Por qué más 90 grados? Porque nosotros ya sabemos que de aquí a aquí existen 90 grados. Más el ángulo θ, entonces nos va a dar la distancia en B1. Por otra parte, esto se puede ser reescrito como la magnitud de Y1 por el seno de θ. Y finalmente Y1 en el eje Y
del sistema de coordenadas 0 va a ser igual a B2, este B2 que está acá, que va a ser igual a la magnitud de Y1 por el seno de teta más 90 grados, y este es igual a 1 por el coseno de teta. Bien, una vez conociendo eso, podemos reescribir todo nuestro sistema de la siguiente manera. Nosotros tenemos que A1 va a ser igual a la magnitud de X1 por el coseno de teta, A2 X1 por el seno de teta, menos B1, que es este de aquí, va a ser igual a Y1 por el coseno de teta más 90, o A menos la magnitud de Y1 por el seno de teta, y B2 por la magnitud de Y1 por el seno de teta más 90. Esto sería igual a Y1 por el coseno de teta. Tomando en cuenta que X1 y Y1 son vectores unitarios, es decir, su magnitud tanto de X1 y la magnitud de Y1 va a ser igual a 1. Tomando en consideración esto, ahora tanto el vector referenciado al sistema 0 en X1 y el vector Y1 referenciado a 0 se pueden reescribir de la siguiente manera. Se pueden reescribir como coseno de teta por seno de teta y menos seno de teta y coseno de teta. Entonces, aquí basta con que sustituyamos A1 sería esta, pero como la magnitud de X1, ya que son vectores unitarios, es igual a 1, simple y sencillamente ponemos coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta y coseno de teta. Bien, dicho eso, nosotros podemos reescribir toda esta representación como una matriz. La matriz de rotación, en donde tenemos R1, que significa el sistema 1, que está referenciado a otro sistema que se llama el sistema 0, y tiene estas dos componentes, X1 referenciado en 0 y Y1 referenciado en 0. Bien, esta matriz se le conoce como matriz de rotación, en donde tenemos la matriz de rotación R1 referenciado al sistema 0, al sistema de coordenadas 0. Recuerden que el sistema de coordenadas 0 es el que está marcado con azul y el sistema de coordenadas 1 es el que está en verde. Entonces, esta matriz se le conoce como matriz de rotación y queda descrita de la siguiente manera: coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Recordemos que esta primera columna son los componentes de X1 referenciado a 0 y la segunda columna son los componentes de Y1, del sistema Y1 de coordenadas 1 referenciado al 0. De esta forma podemos nosotros relacionar ambos sistemas de referencia, el 0 y el 1. Entonces, X1 representa la orientación del eje X del sistema de referencia con respecto al sistema 0. Y Y1 va a representar la orientación del eje Y del sistema de referencia con respecto al sistema de coordenadas 0. Bien, basta que recordemos que si A y B son vectores unitarios, el producto punto se reduce a el producto punto de A y B sería igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de alfa entre los dos vectores, y esto quedaría igual como coseno de alfa, solamente en el caso que los vectores sean unitarios. Ahora, si relacionamos lo anterior con la matriz de rotación, nosotros podemos escribir el sistema de referencia X1 con respecto al sistema de referencia 0 como coseno de teta, seno de teta, y esto a su vez como la magnitud de el vector X1 por la magnitud del vector X0 por coseno de teta. Y aquí quedaría como X1, X0 para las coordenadas en Y, quedaría Y1, Y0, dado al sistema 0, tal como lo muestra aquí, sería igual a Y1, la magnitud del vector Y1 por la magnitud del vector X0 por el coseno más 90, o también Y1, X0, y finalmente el segundo componente como la magnitud por la magnitud del vector Y0 por el coseno de teta, o de igual forma Y1 con respecto de Y0. Dicho esto, la matriz de rotación del sistema de referencia 1 con respecto al sistema de referencia 0 queda de la siguiente manera. Entonces, X1 es relativo al sistema X0 y Y1 es relativo al sistema 0. Bien, ahora si nosotros quisiéramos referenciar a X0 con respecto
al sistema 1 y a Y0 con respecto al sistema de coordenadas 1, es decir, lo inverso a lo que acabamos de hacer, nosotros podríamos considerar la siguiente nomenclatura. X0, es decir, X del sistema 0, esta X con respecto al sistema de referencias 1 va a estar dado como coseno de teta y seno de teta, en donde coseno de teta va a ser igual a x1, la magnitud de x1 por la magnitud de x0 por el coseno de teta, o esto se puede escribir como x0, x1, y abajo la magnitud de x0 por la magnitud de y1 por el coseno de 90 menos teta, y esto me va a dar las coordenadas en x0, y1. De igual forma, para el vector y0 referenciado con respecto a 1, es decir, este vector, pero ahora referenciado a y1. Aquí, para hacer una pequeña diferencia, fíjense, en el anterior, voy a regresar un poco, nosotros consideramos que el sistema de coordenadas base era el azul. Y como este sistema de coordenadas azul era el base, nosotros referenciamos el sistema de coordenadas verde con respecto al azul. En este segundo caso, nosotros decimos que el verde, el sistema que está coloreado en verde, es nuestro sistema principal. Entonces, el que se está moviendo ahora es el azul. Entonces, por eso nuestra matriz de rotación cambia. Y en vez de ser R1 con respecto de 0, ahora queda como R del sistema 0, porque el sistema 1 está referenciado con respecto del sistema 0. Entonces nosotros podemos escribir que nuestra matriz de rotación queda de la siguiente manera. Ahora, ya que conocemos el sistema, cómo se puede referenciar el sistema 0 con respecto del sistema 1 y viceversa, es decir, el sistema 1 con respecto al sistema 0, nosotros podemos tener algunas propiedades de las matrices de rotación. Estas propiedades son que la matriz de rotación del sistema 1 referenciado al 0, su transpuesta va a ser igual a la inversa de la matriz de rotación del sistema 0 referenciado al sistema 1, y esta a su vez va a ser igual a la transpuesta del sistema o la matriz de rotación 0 con respecto al sistema 1, en donde el determinante de la matriz de rotación puede ser positivo o negativo igual a 1, y la multiplicación de la matriz de rotación por su matriz de rotación transpuesta va a ser igual a la matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad es una matriz que está compuesta en su diagonal de puros unos y los demás son ceros. Eso quiere decir que el determinante de estas dos matrices va a ser igual a 1.